Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo uno de los intentos de robo más espectaculares, casi de película, que se han visto en Reino Unido, el asalto al Millennium Dome. Sí, en Londres, en el año 2000. Un plan, bueno, realmente audaz. Y el objetivo. Vaya objetivo. Pues sí, nada menos que la colección de diamantes de De Beers que estaba expuesta allí. Hablamos de piezas como la Estrella del Milenio, un diamante impecable, 203 quilates. Y otros diamantes azules, rarísimos. Y el valor total, porque suena a muchísimo dinero. Se estimaba en unos 350 millones de libras de la época. Una auténtica fortuna. O sea, un botín histórico si lo hubieran conseguido. Claro. Y para intentar llevárselo, montaron un plan bastante bestia, ¿no? Hemos visto los registros y... Sí, era muy directo. La idea era usar una excavadora JCB, una máquina enorme, vamos. Una excavadora. Sí, para reventar la valla perimetral y luego, una de las paredes del propio domo, Para entrar a saco, digamos. directos a la Money Zone, donde estaban los diamantes. Exacto. Y una vez dentro, mazas, de clavos, para romper las vitrinas Herramientas contundentes, desde luego. y la huida, claro, que es crucial. Tenían preparada una lancha rápida en el Támesis. Ah, la huida por el río. Muy de película también. Sí, y muy calculado, aprovechando la marea alta para poder escapar más rápido por el río. Pero aquí viene el giro. La policía ya estaba sobre aviso, ¿verdad? No era la primera vez que intentaban algo parecido. Eso es. Hubo otros intentos fallidos antes, en Nine Elms, en Aylesford, y parece que usaron métodos similares. Arietes, lanchas, eso alertó a la policía. Les dio pistas. Totalmente. Y además, recibieron un soplo. Así que iniciaron la Operation Magician, una operación encubierta muy seria. ¿En qué consistió esa operación? ¿Vigilancia intensiva? ¿Siguieron a los sospechosos clave? Wenham, Bedson, Cockram. ¿Vieron cómo iban al domo, cómo hacían reconocimiento? Y siempre coincidiendo con la marea alta, me imagino. Exacto. Estaban como telegrafiando el plan. Grabaron vídeos y todo. La policía empezó a atar cabos y predijo más o menos cuándo sería el golpe, basándose en las mareas. Y no se quedaron solo mirando. Actuaron de forma muy Inteligente. inteligente. Jugada maestra fue sustituir los diamantes reales por réplicas. Réplicas. O sea que los ladrones iban a por copias. Exacto. Réplicas perfectas. Así protegían el botín real y a la vez dejaban que la banda siguiera adelante con su plan, que cayeran en la trampa, digamos. ¿Y dentro del domo también prepararon una sorpresa? Sí, montaron una pared falsa justo en la zona de la exposición. Una pared falsa. Y detrás había 20 agentes armados esperando. ¿20 agentes? Madre mía. Y no solo eso. En total, unos 200 policías desplegados, algunos disfrazados de personal de limpieza dentro del domo, otros en el río. Una operación a gran escala. Increíble. Llega el día D, el 7 de noviembre de 2000. La banda pone en marcha su plan. Tal cual lo habían planeado. La JCB atraviesa las vallas, rompe la pared. Entran 4 tipos con chalecos antibalas, de gas. Todo muy preparado. Sí. Bombas de humo para crear confusión y se van directos a las vitrinas. Empiezan a golpearlas con las mazas y las pistolas de clavos. Están a punto de conseguirlo. O eso creen ellos. Pero entonces... Entonces salta la trampa. Los agentes escondidos detrás de la pared falsa, los que estaban disfrazados, intervienen al instante. Les pillaron con las manos en la masa, literalmente. Totalmente. Detuvieron a los 4 que estaban dentro. Allí mismo. Y casi a la vez detuvieron al conductor de la lancha en el Támesis y a otro que parece que estaba vigilando las frecuencias de la policía. Poco después cayó otro cómplice, Millman. O sea, un fracaso total para ellos. En cuestión de segundos. Absoluto. El plan se desmoronó justo en el clímax. ¿Y el juicio? ¿Cómo fue? Supongo que intentarían defenderse diciendo que no era para tanto. Bueno, sí. En el juicio en el Old Bailey, la defensa argumentó que la seguridad era mala, que era casi un regalo, y que las herramientas, las mazas y eso, eran solo para romper el cristal, no armas en sí. Una defensa un poco débil. Sí, no coló. Incluso se habló de un posible topo, un cómplice dentro, pero eso se negó. Las pruebas eran muy claras. ¿Y las condenas? Fueron duras,
18 años inicialmente para Bedson y Cockram, los considerados líderes, aunque luego se redujeron a 15. 15 años para otros dos, Ciarrocchi y Adams. Y 5 para Meredith, por conspiración. Millman, el otro detenido, murió antes del juicio. Cenas importantes. Sí, el juez destacó la profesionalidad del plan. Pero sobre todo elogió la operación policial. Dijo que fue brillante. Y hubo un personaje interesante que se libró, ¿no? El presunto cerebro. Ah, sí, James Hurley. Lo localizaron en España, pero al final no lo extraditaron. Parece que no había pruebas suficientes para asegurar una condena en Reino Unido. Un plan audaz, casi cinematográfico, con excavadora, lancha, mareas, y una respuesta policial igual de sofisticada. Vigilancia, el cambiazo con las réplicas, agentes encubiertos, la pared falsa. Y al final, uno de los mayores robos de la historia, frustrado justo al final. Sí, demuestra lo bien preparada que estaba la policía. La Operation Magician fue un éxito rotundo, reconocido hasta por los jueces. La verdad es que sí, y nos deja una pregunta final. Con toda esa planificación tan detallada de la banda, los reconocimientos que hicieron, la sincronización, ¿qué fue exactamente lo que falló para ellos? ¿Fue una genialidad concreta de la policía, como las réplicas, o quizá un pequeño error inesperado suyo en el momento clave, que lo cambió todo? Buena pregunta. Probablemente una mezcla de la brillantez policial y quizá algún mínimo fallo de cálculo o exceso de confianza por parte de la banda. Es difícil saberlo con certeza, pero el resultado fue espectacularmente fallido para ellos. Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una obra, monumental, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Efectivamente. Tenemos aquí varios análisis, fragmentos, y el reto, yo creo, es entender por qué este poema épico del siglo XIV, ojo, sigue resonando tanto. Vamos a desgranarlo un poco. Pues sí. Hablamos de un poema narrativo italiano, una obra cumbre escrita, se calcula que entre 1308 y 1321, más o menos. Casi nada. Y su impacto, va más allá de lo literario, ¿eh? Fue clave para que el dialecto toscano se convirtiera en la base del italiano moderno. O sea que definió un idioma casi. En gran medida, sí. Y por supuesto nos da una visión detalladísima del más allá, pero desde la perspectiva de la Iglesia occidental medieval. Y menuda visión. Es un viaje, contado en primera persona por el propio Dante. Exacto. A través de los 3 reinos de ultratumba. Un viaje que además empieza en un momento complicado para él, ¿no? De crisis. Así es. La noche antes del Viernes Santo del año 1300. Dante, que dice estar a mitad del camino de la vida, se encuentra perdido. Perdido en una selva oscura. La famosa selva oscura. Que es una metáfora potentísima del pecado, de la confusión vital. Y es ahí cuando aparece Virgilio. El poeta romano. El poeta romano, sí, enviado para guiarle. Y Virgilio aquí simboliza la razón humana, la sabiduría clásica. Una lección de guía fascinante, desde luego. Y él le acompaña durante, todo el infierno y casi todo el purgatorio, ¿no? Eso es, le guía por el infierno y la mayor parte del purgatorio. Pero luego la guía cambia. Aparece Beatriz. Correcto. Beatriz, su amada idealizada, ella toma el relevo y representa algo distinto. La revelación divina, la teología, la fe, la gracia, todo eso que hace falta para subir al paraíso. Entiendo. Y no es la última guía, creo recordar. No. Casi al final del paraíso interviene San Bernardo de Claraval. Él representa la contemplación mística, la unión directa con Dios. Es quien le guía en esa visión final. Esta progresión de guías es, muy significativa en sí misma. Tiene todo el sentido. Y hablando de significado, la estructura del poema, ¿también parece muy pensada, muy simbólica? Absolutamente. Es matemática pura casi. El poema se divide en 3 grandes partes, las cantiche. Inferno, purgatorio y paradiso. Exacto. Y cada una, fíjate, con 33 cantos. 33, número clave. Clave, a los que se suma un canto introductorio al principio. Así que en total, ¿100 cantos? 100 cantos. Un número perfecto. Y la métrica, la forma en que está escrito, la terza rima.
Esos tercetos que se van encadenando. Eso es. Tercetos encadenados A, B, C, B, C, D. Una forma que Dante manejó como nadie. Se dice que esta estructura impulsa la narración, ¿sabes? Como reflejando el propio viaje y la conexión entre los distintos, estados del alma. ¿Y el número 3? Claro, el 3 está por todas partes. Es el símbolo de la Trinidad, que impregna toda la obra. Si nos centramos un momento en el infierno, quizás es la parte más icónica, ¿no? Con esos círculos, los castigos. ¿Qué nos dice sobre cómo entendían la justicia divina? El infierno. Se representa como un cono invertido, enorme, con 9 círculos concéntricos. 9 círculos. Cada uno para un tipo de pecado. Y van siendo peores a medida que bajas. Lo fundamental aquí es el concepto de contrapaso, El contrapaso, sí. que es la idea de que el castigo es una especie de correspondencia simbólica con el pecado que se cometió en vida. ¿Pones algún ejemplo, quizá? Pues mira, por ejemplo, los lujuriosos. Como en vida se dejaron arrastrar por la pasión, ¿no? Por el viento de la pasión, pues ahora son barridos eternamente por un viento huracanado sin descanso. Qué imagen. O los que sembraron discordia, los que dividieron a la gente, pues ahora son ellos mismos mutilados, divididos físicamente por demonios. Es una justicia, poética, sí, pero también una reflexión muy profunda sobre la naturaleza del pecado como una distorsión del bien. Una imagen muy potente, desde luego. Y del infierno se pasa al purgatorio. Ahí cambia el tono, ¿verdad? El escenario también. Completamente. El purgatorio es una montaña altísima. Dante la sitúa en una isla en el hemisferio sur. Curioso, aquí ya se ve la idea de la tierra esférica. Sí, Dante incluye conocimientos de su época. Y es un lugar de esperanza, de expiación. Las almas allí se purifican. En terrazas, ¿no? En 7 terrazas, sí. Cada una corresponde a uno de los 7 pecados capitales, pero entendidos aquí como formas de amor, o mal dirigido o, digamos, insuficiente. Es el reino de la penitencia activa, de la purificación, del camino hacia Dios. Y ese camino culmina en el paraíso. ¿Cómo es ese reino final? Pues el paraíso es un ascenso a través de 9 esferas celestiales concéntricas. Según la cosmología de la época, claro. Exacto, la ptolemaica, asociadas a los planetas, a las estrellas y regidas por distintas virtudes, las cardinales y las teologales. Beatriz guía a Dante en esta subida, que es tanto intelectual como espiritual. ¿Hasta llegar? Hasta el empirio, la morada de Dios, que está ya más allá del tiempo y del espacio físico que conocemos. Y un detalle curioso. La última palabra de cada una de las 3 partes, del infierno, del purgatorio y del paraíso, es stele, estrellas. Estrellas. Qué bonito. Como un anhelo constante. De lo celestial, sí. Un hilo conductor. Fascinante. Y más allá de la estructura, las fuentes que manejamos señalan que hay una base filosófica y teológica muy, muy sólida detrás de todo esto. Desde luego. El poema es, en esencia, una alegoría. El viaje del alma hacia Dios, y está profundamente basado en la teología y la filosofía medievales, especialmente la atomista. La de Santo Tomás de Aquino. Fe y razón. Exacto, esa síntesis. Pero Dante es un gran sintetizador. Integra también la tradición clásica, Virgilio es el guía, pero salen Ovidio, Estacio, y por supuesto la Biblia Vulgata es fundamental. Y se menciona también, aunque es un tema de debate, ¿no?, posibles influencias del pensamiento islámico. Sí, hay estudios que señalan paralelismos con el Kitab al-Miraj, el viaje nocturno de Mahoma, o con filósofos como Averroes. A quien Dante, por cierto, trata con respeto en el Limbo. Efectivamente. Es un debate académico interesante que muestra la amplitud del mundo intelectual con el que Dante dialogaba, directa o indirectamente. Su erudición es indiscutible. Y por todo esto, y por el final feliz, digamos, la salvación, es por eso que la llamó comedia. Exacto. En la terminología de la época, una comedia era una obra con final feliz, a diferencia de la tragedia. Y, muy importante, estaba escrita en lengua vernácula. En el italiano vulgar de la época. Eso es, el italiano del pueblo, accesible, no en latín que se reservaba para las tragedias y los temas más elevados, en teoría. Y lo de divina se lo añadieron después, ¿no? Creo que fue Boccaccio.
Sí, fue Boccaccio, como reconocimiento a la grandeza del tema, a la trascendencia de la obra y a su calidad artística. Entendido. Así que, resumiendo mucho, la comedia es un cosmos entero, un viaje súper detallado por el más allá, una alegoría moral profundísima, un compendio del saber medieval y, como decíamos, la obra que prácticamente funda la lengua literaria italiana. Nos da una visión única de cómo se entendía la justicia, el pecado, la redención, en pleno siglo XIV. Y queda una pregunta ahí flotando, ¿no? Más allá de la teología, de la estructura perfecta, ¿por qué esas imágenes que creó Dante, esa selva oscura, los ríos de sangre hirviendo en el infierno, la luz cegadora del paraíso, por qué siguen tan grabadas en nuestra cultura? Tan potentes, 700 años después. Siguen vivísimas, es verdad. Quizás sea esa mezcla tan única, ¿no? De lo personalísimo, porque Dante ajusta cuentas, pone a sus enemigos en el infierno, a sus amigos en otros sitios. Sus rencores, sus amores, están ahí. Todo eso mezclado con lo universal, con lo trascendente. Eh, no sé, es una exploración que, como el viaje de Dante, parece que nunca termina de verdad. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un concepto que usamos todos los días, pero que es, bueno, bastante complejo, la justicia. ¿Qué es exactamente? Tenemos delante una visión general, como un mapa, ¿vale? Sí. Que los va a guiar por sus muchas caras. El objetivo es, pues, desentrañar las ideas clave, desde cómo empezó todo hasta las teorías de ahora. Ya los romanos, fíjate, en el siglo VI decían eso de la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Suena bien, pero a ver, ¿qué hay detrás? Si miramos a la historia, en la Grecia antigua, Platón ya lo veía como una especie de armonía, ¿no? Exacto. Que cada parte, ya sea en una persona o en la ciudad, haga lo suyo sin molestar a las demás. Sí, para Platón era fundamental ese orden correcto. Un orden donde la razón, la parte racional, es la que guía. Él pensaba que solo el filósofo, que entiende las ideas, sabe qué es lo justo para la ciudad. Y bueno, claro, hubo otras ideas al principio, buscar la justicia en lo que decía Dios, o en leyes naturales, ¿sabes? O en pactos entre la gente. Vale, pero donde la cosa se pone de verdad intensa es con las teorías más modernas. Ahí ya hablamos de justicia utilitarista, retributiva, distributiva. Son como distintas formas de ver eso de dar a cada uno lo suyo. Empecemos, si quieres, por el utilitarismo, que es mirar al futuro, a las consecuencias. La idea es buscar el mayor bienestar para la mayoría. El castigo, por ejemplo, pues se justifica si sirve para disuadir a otros, o para rehabilitar, o si simplemente aparta al delincuente, si logra un bien mayor, ¿entiendes? Uf, espera. Eso. Suena un poco, no sé, peligroso. ¿Podría justificar que se castigue a alguien más de la cuenta? O incluso a un inocente, si eso pues calma a la gente o evita males mayores. Mm, Esa es precisamente una de las críticas más fuertes que se le hacen. Poner el bien general por delante podría, en teoría, sí, llevar a saltarse derechos individuales que hoy vemos como básicos. Es un cálculo complicado, desde luego. Entendido. Y la retributiva, eso me suena más a ojo por ojo. Bueno, no exactamente. La justicia retributiva mira al pasado, a lo que se hizo. Defiende que el castigo tiene que ser proporcional al daño, porque el culpable, digamos, se lo merece. La diferencia con la venganza es importante. Busca ser imparcial, aplicar una escala. No es personal ni sin límites. Se basa en la idea de merecimiento. Vale, o sea, consecuencias futuras frente a merecimiento por lo pasado. Y la distributiva, que decías antes. Eso suena a reparto de tarta. Exactamente. Va por ahí. Se pregunta cómo repartir de forma justa los bienes, pero también las cargas, las oportunidades, todo en una sociedad. Y aquí la figura clave es John Rawls, con su famoso experimento mental del velo de la ignorancia. Imagina que tienes que diseñar la sociedad sin saber qué papel vas a jugar tú en ella. Si serás rico, pobre, hombre, mujer, sano, enfermo. ¿Qué reglas elegirías?
Hombre, pues supongo que querrías asegurarte de que te toque lo que te toque, la peor situación posible, no fuera, pues eso, demasiado mala, ¿no? Rawls pensaba que sí, que en esa situación todos elegiríamos asegurar libertades básicas iguales para todos, y que solo aceptaríamos desigualdades de dinero o posición si esas desigualdades de alguna forma benefician a los que están peor. Y claro, si los puestos importantes están abiertos a todos por igual. Es una idea fuerte, que pone la equidad primero. Pero me imagino que no todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿verdad? He oído a gente decir que, bueno, que si tú consigues algo legalmente, da igual cómo quede el reparto final, que eso es justo y punto. Correcto. Esa es más la línea de pensadores como Robert Nozick. Para él, la justicia está en el proceso. Lo conseguiste sin robar ni engañar. Te lo dieron voluntariamente. Si es sí, el resultado es justo. Da igual si genera muchísima desigualdad. Y claro, cualquier intento del Estado de quitarle a uno para darle a otro, como los impuestos para ayudas sociales, pues sería injusto, una violación de tu derecho a tu propiedad. Choca frontalmente con Rawls, sí. Y hablando de igualdad, está la famosa frase esa de Anatole France, sobre que la ley, con su gran igualdad, prohíbe igual al rico que al pobre dormir bajo los puentes. Sí, esa frase es genial. Ilustra perfectamente esa tensión. Una cosa es la igualdad ante la ley, en el papel, y otra la desigualdad real que hay en la calle. Una misma ley afecta de forma muy distinta. Y junto a la igualdad otro ideal clave es la proporcionalidad, ¿sabes? Que las respuestas sean castigos o premios vayan en proporción a lo que se hizo. Y en la práctica, en los juzgados y eso, parece que intentan mezclar un poco todo, ¿no? Castigar porque se lo merece, retribución, pero también para que otros no lo hagan, utilitarismo, intentar rehabilitar, proteger a la sociedad. Sí, totalmente. Los sistemas penales de hoy suelen ser una mezcla de todo eso, y a veces las ideas chocan entre sí. Y no hay que olvidar la justicia restaurativa, que es un enfoque más nuevo. Se centra más en reparar el daño. Le da voz a la víctima y busca que el que hizo el daño asuma su responsabilidad, muchas veces hablando, dialogando. Entonces, después de todo este recorrido, queda claro que la justicia no es una sola cosa. Es un ideal con muchas caras, filosófica, legal, social, con teorías que se pelean entre sí y una aplicación en el mundo real que es súper complicada. Incluso la rapidez importa. Eso de que justicia retrasada es justicia denegada. Y aquí hay algo muy interesante que viene de la psicología más reciente. Más allá de las grandes teorías sobre castigar o repartir, cuando le preguntas a las víctimas qué necesitan para sentir que se ha hecho justicia, muchas veces no hablan tanto del castigo, sino de cosas como que las traten con respeto, que les expliquen las cosas, poder contar su versión, sentir que recuperan un poco el control de su vida y su conexión con los demás. Y esto nos deja una pregunta importante para darle vueltas, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta, más allá de la pena o la indemnización, es la que de verdad restaura el sentido de justicia en alguien que ha sufrido un daño? Ahí lo dejo.